Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer Alexandra Cerda Aguilar. Yo soy alumna de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y este video es para una clase de la materia de Derechos Humanos con el docente, el máster Luis Alberto Alvarado Espinosa del grupo L64 de la ya mencionada facultad. Vamos a hablar de los derechos humanos, su origen y su clasificación. Primeramente, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, desde una perspectiva filosófica, Mauricio Bruchot nos dice que esto se puede realizar mediante la idea de una naturaleza humana. No se trata de una idea de naturaleza como una estructura estática, sino como una estructura dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos siempre se van a estar moviendo, se van a estar renovando, y bueno, esto se va a basar en el ambiente, en la persona, y pues como somos seres humanos, somos todos cambiantes. Entonces se va realizando en concreto en una temporalidad histórica y mediante una individualidad. Esto quiere decir que los derechos humanos siempre se van a adaptar a la época y es por eso que van a ser siempre distintos. Desde una perspectiva de Estado, bueno, según ICEN, los derechos humanos corresponden a la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado, ya que el poder público deberá ejercer el servicio del ser humano. Bueno, con esto nos queda más que claro que ante el Estado somos todos iguales y en materia de derechos, y que justamente por ser humanos pensantes y razonables debemos de poner de nuestra parte para que podamos vernos a los unos a los otros como todos miembros de una sociedad y que podamos compartir el respeto y la equidad. La integralidad de los derechos humanos. Todos los derechos humanos son fundamentales y es por eso que no debemos establecer ninguna jerarquía ni menospreciar algunos de otros. Puede resultar muy difícil pensar una vida digna si no disfrutamos y si no ejercemos todos nuestros derechos. Debemos siempre hablar por el ejercicio de los derechos tanto de nosotros como de las otras personas, esto con el fin de preservar un mundo igualitario y sano para todos sus habitantes. Los derechos humanos pueden tener distintas clasificaciones, como puede ser por el sujeto titular. ¿Esto qué significa? Lo vamos a clasificar en base a quién protege. Tenemos los derechos individuales, que ven a las personas como individuo y son los que gozan las personas como individuos particulares. Y bueno, estos no se pueden restringir por el gobierno, lo que los hace inalienables, inmanentes e imprescriptibles. Estos tipos de derechos podemos ejemplificarlos con el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, etc. Tenemos también los derechos colectivos. En estos las personas forman parte de un grupo y por lo mismo gozan de distintos derechos. Su sujeto es un conjunto colectivo o un grupo social y con esto se pretende proteger los intereses e inclusive preservar la identidad de dichos grupos. Tres ejemplos de estos son el derecho al desarrollo, a la paz y el derecho al espacio público. Otro tipo de clasificación de los derechos humanos es la clasificación por contenido, y esta es la protección de los derechos en base a distintas situaciones. Tenemos los derechos civiles y políticos, los cuales van a limitar a las autoridades para que éstas no puedan sobrepasar o puedan abusar de su poder ante los individuos. ¿Qué buscan este tipo de derechos? Bueno, buscan garantizar la integridad física y moral de las personas. Tenemos el derecho a la igualdad y el derecho a la protección ante la discriminación como ejemplos de estos. También están los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales van a abarcar las necesidades básicas del ser humano, por ejemplo, la alimentación, la vivienda adecuada, la educación, la salud, la seguridad social, etc. Y bueno, los derechos humanos tienen una perspectiva histórica. A través de la historia, en varios lugares, se ha perdido que sea la vinculación de los derechos humanos modernos, los cuales son los que nacen de la independencia norteamericana, la Revolución Francesa y actualmente los de la ONU, con los momentos anteriores de la historia, a veces solo como antecedentes remotos y en otras ocasiones como antecedentes muy próximos o casi colindantes. La idea de que existen derechos de las personas que se afirman más allá de toda ley, orden o autoridad se remonta a la antigüedad, y un claro ejemplo de esto es cuando Sófocles, a manera de respuesta hacia la Antígona, le reprocha a Creón por haber enterrado a su hermano en contra de su prohibición. Y este se escuda con que el fundamento de que fue un acto realizado en base a leyes no escritas e inmutables del cielo. Y bueno, si analizamos este caso desde una perspectiva más filosófica, podemos llegar a la noción original de que los derechos son innatos del ser humano y son vinculados con el estoicismo. El reconocimiento de los derechos humanos como inherentes a la persona es un fenómeno realmente reciente. Bueno, los derechos humanos se pueden clasificar también en tres generaciones, esto en base a cuándo ocurrieron a través de la historia. Tenemos la primera generación,
que tenemos los derechos absolutos, civiles y políticos, y se desarrollan en la época antigua, en la Edad Media y en el Renacimiento y en la Ilustración, justamente en los siglos que tenemos en la diapositiva. Y bueno, para hacerlo un poco más globalizado, podemos decir que son de la Revolución Francesa, ya que surgen con esta como una rebelión contra el absolutismo del monarca y se impone al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano. Algunos de ellos son los derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad, y bueno, ya después se fueron incluyendo el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la reunión, inclusive al voto, porque pues como ya lo estamos mencionando, estos surgieron en base a una monarquía. Tenemos la segunda generación que abarca los derechos colectivos, sociales, económicos y culturales. Se desarrollaron en la época moderna, sobre todo durante la Revolución Industrial de México, y se plantearon por primera vez en el mundo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justamente después de su transición por la Revolución Mexicana en el año 1910. Estos buscaban la satisfacción progresista, que quiere decir que eran derechos de igualdad, derechos industriales, y bueno, tenemos por ejemplo el derecho al trabajo, a la remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la vida digna, etc. La tercera y última generación de los derechos humanos son los derechos de colaboración internacional, derechos de los pueblos o de solidaridad. Y bueno, estos buscan promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos, por lo que requieren de la participación de todos los pueblos y de todos los estados. Se desarrollan en la época actual, que es a partir del siglo XX hasta la actualidad. Quiere decir que ahorita estamos en la tercera generación de los derechos humanos, inclusive se habla de que puede haber una cuarta generación, pero normalmente los libros suelen abordar hasta la tercera generación y nos mencionan que es la actual. Tenemos los derechos a la paz, al patrimonio, al desarrollo económico, al desarrollo social, y bueno, estos son solo uno de los ejemplos. Estos nacen por la necesidad de la cooperación entre todos los grupos y todas las naciones para afrontar justamente los problemas globales. Y bueno, la primera declaración de los derechos humanos, tomando en cuenta que la historia constitucional de Occidente fue en Inglaterra, donde emergió el primer documento significativo que establece limitaciones de naturaleza jurídica al ejercicio del poder del Estado frente a los aquel tiempo llamados súbditos, llegamos a la Carta Magna en 1215, que junto con el Habeas Corpus de 1697 y the Bill of Rights de 1689 pueden ser considerados uno de los precursores de las más modernas declaraciones de los derechos. Y también tenemos la Bula Sublimis Deus, que fue por el Papa Pablo III el 2 de junio de 1537, y bueno, está relativa a los derechos de los indios de los territorios conquistados por España, a la discusión sobre la igualdad por manera de una oficialidad de la Iglesia, la libertad de los indios y todas las otras gentes que a noticias los cristianos lleguen en delante. Tenemos también otro ejemplo, el Edicto de Nantes. Este es un documento muy importante, aunque no es tan conocido. Fue en 1598 y la finalidad de este edicto es lograr que coexista la religión católica y protestante con iguales derechos en el marco de un Estado católico. Esto con el objetivo de que sea un edicto de tolerancia. También tenemos la Declaración de la Independencia de 1776, y bueno, esta afirma que todos los hombres han sido creados de manera igual y dotados por el Creador de ciertos derechos innatos, con la vida en primer lugar, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Se declara que para garantizar el goce de estos derechos, los hombres han establecido entre ellos gobiernos cuya justa autoridad emana del consentimiento de los gobernados. Tenemos también la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre y del Ciudadano en 1789, y esta reconoce que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales no pueden estar fundadas sino en utilidad común. Ya para terminar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1984, la cual, bueno, como ya sabemos, las declaraciones son instrumentos por medio de los cuales se va a proclamar el apoyo a los principales valores juzgados, etc. Y bueno, después de las primeras manifestaciones, como ya las hemos visto, solo nos queda seguir desarrollando este tipo de ideas en el ámbito nacional e internacional para poder llegar a su globalización. Y como uno de estos ejemplos, pues es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de tal año. Y bueno, en diciembre de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos justamente por este tratado. Y bueno, los derechos humanos a partir de la segunda mitad del siglo pasado se comenzaron a gestar desde
una perspectiva humanista, ya que se encarga esencialmente en una preocupación por garantizar universalmente el respeto y la protección del hombre. Tenemos distintas organizaciones que los representan, como pueden ser internacionales, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el cual es el principal órgano de la ONU, las organizaciones de Estados americanos y a nivel nacional y local, bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como ya los conocemos. Actualmente vivimos una pandemia alrededor de todo el mundo, la cual emergió durante el 2019 y bueno, en materia de derechos humanos, estas distintas comisiones que ya hemos mencionado se han encargado de hacer distintas modificaciones y de proclamar nuevos tratados, nuevas leyes, etcétera, para buscar pues ventajas de los derechos humanos durante estos tiempos tan difíciles para todas las personas. Un ejemplo es el que ocurrió aquí en México y el 1 de abril del 2019, ante la emergencia sanitaria, la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, anunció que permanecerá vigente para dar seguimiento a los acuerdos y medidas de seguridad sanitarias emitidos por el Consejo de Salubridad General y así poder atender la emergencia en nuestro país. También otro ejemplo fue la guía bioética para la asignación de recursos de medicina crítica, ya que al ser un nuevo virus del cual se tenía mucho desconocimiento, inclusive no se podía tener procedimientos establecidos por medio de la medicina, inclusive después para el manejo de cadáveres, de desechos tóxicos, porque se consideraban peligrosos de manera bioética, etc. Bueno, el 17 de abril del 2019 la CNDH expresó su preocupación y con esto nació la guía de asignación de recursos de medicina crítica. Este tuvo distintas modificaciones, ya que antes se creía que la pandemia simplemente afectaba a los hombres de edad avanzada y que tenían ciertos problemas cardiópatas y sobrepeso, etc. Entonces, cuando un joven se enfermaba, le daban todos los recursos al joven para intentar salvarlo, dejando de lado a los que creían que tenían menos posibilidad, porque pues según los estudios y las creencias que se tenían en esos meses anteriores, pues no tenían que desperdiciar recursos, por así decirlo, entonces los enfocaban todos en los jóvenes. Después hizo la modificación de que los recursos se van a utilizar por igual y bueno, con esto el 30 de abril fue la última modificación y es la guía bioética que actualmente estamos utilizando en los hospitales. Y por último, un ejemplo de esto es en materia de profesionales de la salud. El 31 de marzo, con el objetivo de que los profesionales se atiendan de manera segura a los contagiados de COVID-19, la CNDH incitó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias que garanticen la debida protección para los que atienden pacientes infectados. Bueno, se incluyeron batas, uniformes que desechamos para que no tengan contacto con el mundo exterior, cubrebocas N95 que nos protejan, caretas, cabello recogido, con gorros, guantes en todo momento, etc. Esto es solo un panorama para nosotros poder comprender cómo es que la pandemia, a pesar de ser algo que nadie se esperaba, los derechos humanos siguen vigentes, se han modificado, se han agregado otros, se han creado tratados, todo en pro del ser humano, a pesar de estar en momentos difíciles. Muchas gracias.